Nicolás Villanueva, ¿hay forma de saber la cantidad de pobres que tiene la Argentina? Sí, efectivamente hay una serie de mediciones. Hoy se estima con algunos indicadores alternativos a los que utilizan el INDEC o Sí. los indicadores oficiales, indicadores alternativos que cuyas cifras de pobreza rondan entre el 26%, el 28% y el 30%, según qué indicador se tome. 26 a 28%. Y más o sí, menos. lo que ocurre es que en mayor o menor medida todos sabemos que esos índices están trastocados, que el INDEC está intervenido, que han sido desplazados los trabajadores allá por el 2007, luego de la intervención de Moreno, y que en mayor medida todos sabemos eso. Ahora bien, no nos tenemos que quedar con la foto, es decir, Claro. no podemos analizar la pobreza hoy, por ejemplo, en relación al 2001. Sin duda hay menos pobres en relación que una de las crisis más agudas de los últimos 30 o 40 años. Ahora, cuando uno mira la evolución de un conjunto de indicadores, es decir, con una perspectiva histórica, el poder adquisitivo del salario, la evolución del empleo en negro, la evolución del empleo precario, y podríamos seguir, lo que uno ve es que en la Argentina actual, en la última década, se han consolidado un conjunto de indicadores y tendencias ya existentes en la década del 90. Correcto. Le hago esta pregunta a Nicolás Villanueva. Esto que usted ve, Sí. porque está toda la acusación de decir, bueno, son cosas subjetivas. Es tan subjetivo, esto lo puede ver cualquiera con su formación, por ejemplo, que puede evaluar esos parámetros que dicen, no, es este, es este, es este y es este. No, esto lo puede ver cualquiera porque de hecho nosotros utilizamos las estadísticas de la EPH, que es una encuesta que realiza el INDEC, y sí utilizamos índices alternativos que también son producidos por algunas provincias, es decir, son índices estatales. Ahora bien, insisto, cuando uno mira la tendencia a largo plazo, a pesar de la recuperación y de la recomposición económica post-2003, no se ha logrado revertir aquellas tendencias que ya se manifestaban en la década de 90. Ajá. Por ejemplo, cuando uno analiza el promedio salarial de los trabajadores en la última década, en el periodo 2003-2015, apenas llega al 90% del promedio salarial en la década del 90. Es decir, se encuentra por debajo. Ya ni hablemos si uno lo compara con los años previos a la instauración de la dictadura militar. Años 74, 73, 72, el salario promedio de la última década constituye solo el 60% de aquel periodo. Cuando uno analiza esto en el largo plazo, lo que observa es que luego de cada crisis, 82, 89, 2001, si bien hubo recomposiciones económicas, nunca logran revertir el periodo anterior al estallido de la crisis. Así que voy a detenerme en esto. Hoy el salario no llega al salario de quien tiene un salario medio, ¿no es cierto? Exactamente. A ese salario medio que había en la década de los denostados 90. Exactamente. Incluso hay otros indicadores que se han agravado en relación a los 90 e incluso en relación a los 80. Por ejemplo, cuando uno analiza el promedio porcentual del empleo no registrado entre los años 2004 y 2014, uno observa que el promedio fue del 38%. 38%. Mientras que bajo el periodo menemista en los 90, ese promedio era del 33% y en los 80 ese promedio era del 29%. Es decir que cada vez hay más empleo precario, cada vez hay mayor empleo en negro y cada vez es mayor el porcentaje de personas que no recibe ningún tipo de carga social, no tiene vacaciones pagas, no aporta a la jubilación y podríamos seguir. Incluso cuando uno compara el salario del empleo registrado y no registrado, ahí hay una diferencia abismal. En los 90, un salario de un empleado no registrado constituía el 60% en relación al registrado. Sí. En la última década, ese porcentaje cayó al 45%. Hay una mayor dispersión. Y cuando uno incluso analiza otros indicadores, también ve una tendencia generalizada a la pauperización de la población. Por ejemplo, en la última década se consolidó el fenómeno cartonero. En los 90 también existía, y en los 80 incluso también, pero no a los niveles que existen hoy. Y esto no es solo un fenómeno de la ciudad de Buenos Aires, que el cartonero es exponencial.
baste ver los grandes aglomerados urbanos de otras provincias, Córdoba, el Gran Rosario, y podríamos seguir, donde este fenómeno ha crecido. Hoy se hablaba en el primer bloque del crecimiento de las villas miseria. Sí. Tampoco es un fenómeno de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, muchas veces nos enteramos cuando se provocan los grandes estallidos, claro, las tomas de tierra, por ejemplo. El año pasado, en un terreno lindante a la Villa 20, se ocupó un predio, entre otras cosas, por el hacinamiento, por la precariedad en las cuales se vivía en esa villa. ¿Sí? Y ya ni hablemos de lo que fue la toma del Parque Indoamericano, claro, allá por el 2010. Pero esto es un fenómeno incluso en otras provincias. Baste ver el Gran Rosario, el crecimiento de los asentamientos precarios, el Gran Resistencia, el Gran Santiago, en fin. En varias provincias este fenómeno es recurrente y se ha consolidado y se ha expandido en los últimos años. ¿Esto marca que estamos frente a la presencia de un fenómeno estructural? Y efectivamente, cuando uno analiza justamente estos indicadores de largo plazo, hay una tendencia generalizada a la pauperización, al empobrecimiento y a la precarización en general de las condiciones de vida y de las condiciones de trabajo. Y esto incluso excede al mismo gobierno de turno. Han pasado gobiernos radicales, han pasado gobiernos peronistas, ha pasado el kirchnerismo y cada vez nos encontramos con que estos fenómenos son cada vez más recurrentes y tienden a empeorarse las condiciones de la población. Sin duda es un fenómeno estructural y tiene que ver con ciertas características de la economía argentina. Nicolás Vilanova, muchísimas gracias por ser tan claro. Gracias a usted.